Buenos días a todos. Espero que se esté escuchando bien. Qué manera más aburrida de empezar una charla, decir hola, sí, se me escucha, me están viendo. Son las formas que nos permite el Zoom, que es bastante impersonal. Pero si pueden, los que estén conectados, háganme en el chat un dedito de que se está escuchando todo ok. Sí, se ve y se escucha, dice Natalia Noriega. Muchas gracias, Natalia. Muy bien. ¿En qué consiste esto? Divino, dice Priscila. Gracias, Priscila. Para los que no saben, hoy no están habilitadas las cámaras y los micrófonos de ustedes, pero la forma que van a tener de conectarse conmigo y de comunicarnos es vía chat. Así que si tienen preguntas, si tienen que contar algo, pueden hacerlo vía chat. Um, Hace más o menos un mes, cuando propuse dar esta charla a la facultad y hay, más o menos hablamos de en qué iba a consistir esta charla, en medio de la charla dije algo así como, tendría que ser algo así como cómo hablar en público y no morir en el intento, que es un título bastante ya con olor a naftalina, pero después me quedé pensando, quedó, en ese momento quedó, lo charlamos un poco y era como algo así como, y terminó quedando el título. Y después me quedé pensando en eso de no morir en el intento, ¿no? Y cuál sería el problema de morir intentando algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar y aún así morir? ¿Cuál sería el gran drama, ¿no? Más allá de perder la vida, pero ¿cuál sería el problema de arriesgarnos a hacer algo que tal vez nos incomoda, pero aunque sea arriesgarnos a hacerlo? En 2011, Lana Wachowski, esta señora directora, guionista, con su hermana de la saga de Matrix, Cloud Atlas y varias películas y series más, Sensei también, es una serie que me gusta mucho. En 2011, Lana dio un discurso para aceptar un premio, creo que era algo así como algo de Human Rights. Um, y estaba nerviosa, el discurso lo leyó, no se lo sabía de memoria. Lana además tiene una voz muy así agudita, estridente, no se caracteriza por tener una gran voz, aterciopelada y de locutora, no. Tiene todo lo que uno podría esperar de alguien que se supone que no podría dar un buen discurso. Lana tiene algo muy importante a su favor y es que es una excelente guionista. Ese discurso, a pesar de tener ella esa voz chillona que tiene, a pesar de haberlo leído, a pesar de estar nerviosa, es uno de los mejores discursos que yo tengo en la memoria, más allá de los grandes discursos eh, que todos conocemos y que a los que no los conocen les aconsejo que los vayan a buscar, como son el discurso de los discursos de Churchill, los discursos de Kennedy, Martin Luther King, etcétera, etcétera. El discurso de Lana fue muy emotivo y tuvo todo lo que tiene que tener un discurso, a pesar de todas esas cuestiones que les comentaba antes que podrían ser una barrera para cualquiera de ustedes a la hora de dar un discurso, ¿sí? Supongo que todos los que están conectados, si tienen distintas dificultades o no, o quieren tener más herramientas para hablar en público. Recuerden que hablar en público no es solo dar un discurso, a veces hablar en público es simplemente hacer un pitch para vender una propuesta de negocios o un producto, para ganar un concurso, dar una charla motivadora,
dar un discurso en una boda. Hablar en público se puede dar en un montón de escenarios, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser en un ámbito de negocios, pero en esta época, en este momento preciso en el que estamos viviendo, hablar en público es muy necesario para la venta de nuestros productos, para la venta de servicios, para nuestra propia presentación. Recuerden que estamos en un momento en el que el Zoom, los vivos de Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, implican, nos llevan a esta necesidad de tener que hablar en público, querramos o no a veces, ¿sí? Y hay mucha gente que se pierde grandes oportunidades profesionales por tener esa barrera de no poder hablar en público. Y ese no poder hablar en público puede llegar a tener que ver con varias cosas. Me gustaría igual que me cuenten en el chat qué dificultades sienten ustedes, piensan ustedes que tienen para hablar en público, ¿sí? No siempre son las mismas razones, ¿sí? A veces tiene que ver con problemas vocales, a veces tiene que ver con, por ejemplo, el miedo escénico, ¿sí? El miedo escénico le pasa a mucha gente y no tiene que ver necesariamente con tal vez la timidez. Hay gente que no es para nada tímida en círculos sociales o en reuniones sociales, pero si tiene que hablar, ¿sí? Frente a un público, ya sea 300 personas, o sea, una reunión en donde se tiene que parar y hablar solo frente a 10 personas, le cuesta mucho, ¿sí? No siempre está asociado con una cuestión de timidez. A ver qué nos dice Natalia. En mi caso no pronuncio bien o gagueo bastante. Bueno, Natalia, muy bien, pues vamos a hablar de eso. Bien, Natalia, porque no todas las razones por las cuales la gente tiene problemas para hablar en público son las mismas. Y hoy vamos a hablar de alguna de esas. Bien, el miedo escénico. ¿Qué pasa con ese miedo escénico? Genera ansiedad. Hay alguien que está diciendo que utiliza muchas muletillas. Muy bien, vamos a ir hablando de todo eso de a poquito. El miedo escénico, entre otras cosas, genera ansiedad, ¿sí? Ahora, la ansiedad es positiva. Van a decir, no hay forma de que tener miedo, de que te suden las manos, de que te sude el cuerpo, de sentir que te vas a desmayar, sea algo positivo. Pero sí, es algo positivo. ¿Por qué? Porque tener ansiedad significa que algo nos importa. Probablemente, si algo nos diera igual, si no nos importara, no sentiríamos absolutamente nada. Y la verdad es que si no sentimos absolutamente ninguna emoción, no tiene mucho sentido que hagamos ciertas cosas. Hay una historia, una pequeña historia que se le atribuye a Sarah Bernhardt, que era una actriz súper famosa de principios del siglo XX, ¿sí? Que dice que en una charla con una actriz jovencita, nueva en la profesión, hablando sobre el miedo escénico y sobre el pánico escénico y sobre los nervios antes de subir al escenario, esta actriz muy joven le dijo a Sara: yo no tengo nervios, la verdad. Yo no siento mariposas en el estómago, yo no siento nervios, yo subo tranquila al escenario. Y Sara le dijo: no pasa nada, es normal. Los nervios y la ansiedad llegan con el talento. Y en cierta forma es así. Hasta los grandes profesionales, la gente con más experiencia en lo que sea, músicos, oradores motivacionales, políticos, gente que tiene que, actores, por supuesto, gente que tiene que afrontar un gran público, aún la gente con más años en la profesión siente mariposas en el estómago y siente nervios y siente ansiedad antes de enfrentarse a un gran público. ¿Y por qué esa ansiedad es positiva? Por lo que hablábamos antes. ¿Y cómo podemos revertir esa ansiedad? Bueno,
La realidad es que los síntomas de ese miedo escénico son muy parecidos a los síntomas del entusiasmo, de la adrenalina por, por hacer algo que nos gusta, de la adrenalina que sentimos cuando vamos a hacer algo que realmente nos apasiona. Los deportistas, cuando van a entrar a la cancha, probablemente sienten ansiedad, pero también sienten emoción y sienten entusiasmo. Y eso en la balanza pesa mucho más que el miedo y que la ansiedad. Entonces, cuando sentimos ansiedad frente a ese gran público con el que nos vamos a enfrentar, y les recuerdo que ese gran público no siempre son 300 personas, a veces son 10, pero igual los nervios están. Piensen en esos nervios no como entusiasmo, no como ansiedad, perdón, sino como entusiasmo, sino como adrenalina. Aún cuando no estén sintiendo entusiasmo y adrenalina, sino miedo, ¿sí? Piensen en esos, falseen esos síntomas como si en realidad fueran síntomas de entusiasmo, de adrenalina por algo que les encanta hacer. Algo que tienen que tener muy en cuenta cuando tienen miedo escénico, cuando tienen miedo a hablar en público, es que la audiencia probablemente esté de nuestro lado, ¿sí? La gente que los va a ver, la gente que está ahí para escuchar una propuesta de negocios, una propuesta de servicios, la gente que está ahí para entrevistarlos por un trabajo, probablemente está de nuestro lado, ¿sí? Está del lado de ustedes. La gente que los va a escuchar está del lado de ustedes. Si tienen que hacer una presentación en la facultad, en la UP tenemos pitching en los dos momentos de la cursada. Lo más probable es que los compañeros y las compañeras y que los profesores y las profesoras quieran que a ustedes les vaya bien. Es muy raro que alguien que esté escuchándolos en el público, que esté escuchándolos en una reunión, les desee el mal, ¿sí? La idea que uno tiene en la cabeza y ese miedo que uno se plantea a uno mismo, ¿sí? Que se lo imagina pensando que los demás lo están juzgando, está bastante alejado de la realidad. Por lo general, la gente nos desea bien, la gente espera que nos vaya bien. Hace poco estuve en una competencia de pitching, ¿sí? En realidad era un concurso de propuestas. Uno de los diseñadores realmente que estaba ahí haciendo el pitch se puso muy, 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 muy nervioso. Le costó muchísimo hablar. Y la realidad es que todos los que estábamos abajo en el escenario sufríamos con él. Nadie estaba esperando que le vaya mal, nadie estaba contento, nadie se reía porque a esa persona le estuviera yendo mal, al contrario, estábamos todos abajo pensando cómo podríamos ayudar a esta persona, ¿sí? Entonces, esa idea de que los demás están ahí para juzgarnos es irreal. Bórrensela. La gente quiere que nos vaya bien, ¿sí? En tercer lugar, y como consejo, la autenticidad es una de las mejores herramientas, sin duda, ¿sí? Si además de estar nerviosos, pretendemos a la hora de dar una charla ser alguien diferente a quien en realidad somos, disfrazarnos de otra persona, probablemente nos vaya mal y nos pongamos todavía más nerviosos y nos dé todavía mucho más miedo. Y cuando me refiero a la autenticidad es la mejor herramienta, me refiero a, por ejemplo, la vestimenta, ¿sí? Obviamente dentro de las reglas de vestimenta de la situación a la que se van a enfrentar y del ambiente en el que van a tener que dar el discurso, no van a ir en hawaianas a hacer un pitching de negocios, está claro, ¿sí? Dentro de las reglas del lugar y del código de vestimenta, traten de vestirse lo más cercanamente posible a lo que en realidad son. No se disfracen de otros. Si no suelen usar traje, no utilicen traje. Si no suelen maquillarse, las chicas,
No se maquillen, ¿sí? No pretendan ser alguien que no son. Respeten el código de vestimenta del lugar, pero estén cómodos con su cuerpo, estén cómodos con su vestimenta. Si no les es cómodo usar cierto tipo de calzado, no lo utilicen. Si no les es cómodo usar tacos, a las chicas no usen tacos. Si no tienen por qué vestirse de alguien que en realidad no son. Y la autenticidad también tiene que ver con la forma en que comunicamos y con la forma en la que hablamos. Y también, ¿por qué no? En no falsear si estamos nerviosos. El peor error que se puede cometer cuando uno realmente tiene mucho miedo de dar una charla y está muy nervioso es querer hacer de cuenta que no lo está. ¿Sí? Porque lo más probable es que los demás sí se den cuenta que uno está nervioso y uno empiece a buscar papeles, a tratar de buscar en el aire lo que se olvidó. Si, por ejemplo, llegaran a olvidarse de lo que iban a decir en una charla o en un pitching, en lugar de empezar ¿qué iba a decir? Sean sinceros, blanqueen la situación y digan, ¿les pasó alguna vez quedarse completamente en blanco? ¿Les pasó alguna vez que de repente todo fuera una nebulosa? Bueno, eso es lo que me está pasando a mí en este momento. No me acuerdo absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Si hacen eso, es probable, altamente probable, les voy a decir un 99,9% probable que alguien de la audiencia los ayude, alguien de la audiencia les diga, ibas por acá, era esto lo que estabas diciendo, ¿sí? La gente está ahí, por lo general, con buena actitud. La autenticidad también radica en blanquear que uno está nervioso. Y les puedo asegurar que la gente va a tener muchísima más empatía con ustedes que si ustedes tratan de falsear, ¿sí? Si ustedes tratan de caretear que en realidad no pasa nada, porque eso se nota y genera exactamente lo contrario de lo que en realidad estamos queriendo provocar, que es empatía, que es engagement, que vamos a hablar de eso después, ¿sí? Que es esa conexión emocional con la gente que nos está escuchando. Por último, el consejo que les puedo dar para hablar en público es que entrenen, ¿sí? Como cualquier otra tarea, ¿sí? Necesita práctica. Nadie nace sabiendo, ¿sí? Nadie nace sabiendo hacer algo. Aprendemos a hacer algo, lo entrenamos y lo practicamos. Si tienen que dar una charla, practíquenla, escríbanla, no necesariamente, aunque después la vayan a hablarlo, escriban los puntos más importantes. Tomen nota, practiquen frente al espejo, practiquen en la ducha, practiquen frente a la familia, pídanle a algún amigo. Si les da vergüenza pedirle a alguien cercano que les haga de audiencia, grábense con el teléfono, con la compu, grábense, miren cómo se comportan a nivel corporal, miren cómo se comportan a nivel facial, si les gusta a ustedes lo que ven, ¿sí? A veces se van a llevar una sorpresa, porque se van a grabar, van a pensar que hablaron mucho peor de lo que en realidad hablaron. A veces va a ser al revés, van a pensar que hablaron muy bien y cuando se graben van a encontrar errores, pero eso también está bien. Van a encontrar errores y los van a resolver. Cuanto más práctica tengan, menos miedo van a tener a la hora de dar una charla, menos ansiedad y menos nervios. Y por sobre todas las cosas, más fácil les va a ser improvisar, ¿sí? A veces hay problemas técnicos, a veces simplemente nos puede pasar que nos olvidemos de las palabras exactas que íbamos a decir. A veces resulta ser que la audiencia no es el tipo de audiencia que esperábamos porque la gente es más joven o tiene más edad o viene de un área diferente a la que nos habían dicho.
o el pitching se lo vamos a hacer a una persona distinta a la que nos habían dicho por mail y tenemos que improvisar. Ahora, para poder improvisar es necesario practicar mucho. Los grandes improvisadores, ¿sí? Y hablamos de no solo de oradores, hablamos de músicos, hablamos de actores. La gente que sabe improvisar se entrenó muchísimo para eso, ¿sí? Entonces, entrenen, practiquen. Y un último truco para aflojar los nervios, ¿sí? Antes de hablar en público, y en realidad antes de cualquier otra situación que les genere miedo o les genere ansiedad. Esto es algo bastante archiconocido, pero que funciona. Y es la postura de la Mujer Maravilla. Van a decir, ¿y esto qué es? Tal vez algunos de ustedes escucharon hablar de esta pose. Se le dice la postura de la Mujer Maravilla. Batman iba a decir, Superman también la hacía, pero en general me gusta más la Mujer Maravilla porque suele abrirse más de piernas y con los pies hacia afuera. Esta posición está comprobado que si se hace durante más o menos 1 o 2 minutos, genera en el cuerpo y en la cabeza, ¿sí? Emociones positivas. Genera ciertas hormonas que hacen que nos sintamos muchísimo más seguros con nosotros mismos, que se nos vaya de alguna forma el miedo, ¿sí? Nos provoca una sensación de seguridad que a la hora de hablar en público es súper importante. Con lo cual, si tienen que hablar en público y están nerviosos, ya saben, se van tras bambalinas, si tienen algún escenario, se van al baño o a algún lugar donde puedan estar solos y hacen la posición de la Mujer Maravilla, los brazos en asa, ¿sí? Piernas abiertas, barbilla a 90 grados o incluso un poco más arriba, 1 minuto, 2 minutos de quedarse así, y parece un poco de magia esotérica, pero no lo es. La verdad es que funciona. Bien, vamos a ver, me da curiosidad qué están escribiendo en el chat. A ver. Laura dice que utiliza muchas muletillas. Es un tema eso y hay que resolverlo, vamos a hablar de eso. En lo personal me choqueo y olvido todo lo que quiero decir. Bueno, Sofi, ¿te acordás que hablamos hace un rato de que la mejor forma es blanquearlo, ¿sí? No caretearla. Nunca careteen. Aunque sea un jefe el que está delante, no la careteen. Pueden decir tranquilamente, me olvidé. ¿En qué estaba? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me da una mano? ¿Por dónde iba? Va a haber alguien siempre que les va a dar una mano y les va a hacer recordar para que puedan retomar el hilo. No se preocupen, no le tengan miedo a la audiencia. La audiencia suele ser buena onda. Ustedes están siendo mi audiencia ahora y están siendo muy buena onda, ¿sí? Bueno, la audiencia en general es buena onda. En momentos me cuesta reemplazar palabras técnicas a público que no es del área. Bien, Chelo. Eso es sumamente importante y lo vamos a ver más en profundidad ahora en un rato, pero en general es fundamental que tengan en cuenta cuando van a dar una charla quién es la audiencia, ¿sí? Porque obviamente si ustedes son médicos, por ejemplo, y van a dar una charla en un congreso médico, a especialistas de su especialidad, probablemente van a poder utilizar cualquier tipo de términos y no los van a tener que explicar. Si van a dar una charla siendo médicos en un congreso a médicos que no son de su misma especialidad, bueno, en ese caso van a tener que explicar cierto vocabulario para que la gente pueda entenderlos. A veces, Chelo, no es necesario reemplazar la palabra, pero sí explicar el significado, ¿sí? Si van a utilizar o si no pueden reemplazar esa palabra, explíquenla, expliquen qué significa, ¿sí? Expliquen qué significa eso de la manera más práctica y más fácil de entender para la audiencia
que están teniendo en ese momento. Yo me pongo roja, dice Marina García. Te agarra rosácea de los nervios. Marina, bueno, probá el truco de la Mujer Maravilla. Y si eso no funcionara, igual te seguís poniendo colorada, no está de más hacer un chiste al respecto, ¿sí? En medio de la charla, porque parte de ser auténticos también es blanquear lo que nos pasa, ¿sí? Lo que decíamos antes, y decir, probablemente en este momento estoy colorada como un tomate. Durante estas próximas 2 horas seré un tomate hablante. La gente probablemente se va a reír, y cuando la gente se ría, vos también te vas a reír y te vas a tranquilizar, y probablemente la rojez se te vaya. Usen las supuestas debilidades que ustedes tienen o que creen tener, úsenlas a su favor. Ríanse de sus propias debilidades. Compartan con esa audiencia y con ese público esas debilidades. Probablemente hay gente en el público, Marina, que también le pasa, que también se pone colorada. Y cuando vos blanquees eso, alguien vaya a empatizar con vos. Y eso es buenísimo, porque desde el momento que alguien empatiza con tu problema, es mucho más probable que te escuchen por el resto de la charla. Florencia dice, cuando tengo que presentar en el trabajo me tiembla el labio inferior y la pera. Florencia. Florencia, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, ¿sí? Y siempre podés reírte también, lo que hablábamos recién. Siempre podés reírte de vos misma, puedes arrancar la charla cantando cuando pase el temblor. Si estás en un ámbito seguro, por supuesto. Bien, la entonación de la voz, dice Víctor, vamos a hablar de la entonación, Víctor, en un rato. Gabriela dice, dicen que ver en un punto fijo, pero los nervios le ganan a uno. Sí, no, ver en un punto fijo no. Te mintieron, Gabriela. Vamos a hablar de la mirada en un rato y ahora vas a ver que no es eso. Hola, buen día, dice Jorge. En mi caso me pongo nervioso y comienzo a hablar muy rápido y no me entienden. Sí, también vamos a hablar de eso en un ratito. No hay que hablar rápido. Tiendo a olvidar la mitad de mi información, dice Francisca, a exponer a pesar de dominarla, más que nada por la necesidad de terminar rápido la exposición. Bueno, lo que decía Jorge, arriba, ¿sí? Hablar rápido por nervios. No, vamos a hablar de eso en un rato. Sabri, me pasa eso, siento que en español soy una excelente oradora, pero en inglés, trabajo mucho en inglés, soy otra persona, me comunico diferente. Sí, eso es normal. No sé si algunos de ustedes vieron la serie Modern Family, es muy buena, se las recomiendo. El personaje de Sofía Vergara hace de una latina y hay un capítulo donde entra en drama la cuestión del lenguaje y ella que habla español y los demás que hablan en inglés, y en un momento ella ya se harta de que se burlen de ella y le hagan bullying por su mal acento en inglés, y le dice a su marido, ¿tenés idea de lo inteligente que soy en español? Bien, sí, lo que te pasa, Sabri, es normal. Tenemos mucha más cancha, somos mucho mejor oradores en nuestra lengua materna, porque además nos es mucho más fácil utilizar el humor en nuestra lengua materna y utilizar ciertos recursos que son muy buenas herramientas a la hora de dar una charla. Lo que te recomiendo en ese caso es la práctica, practicar muchísimo en ese idioma, ¿sí? Y obviamente sobre todo ver muchos oradores, ¿sí? Pueden ver charlas TED, oradores, o mismo discursos de gente que les guste, o entrevistas, ¿sí? Entrevistas de músicos que les gusten, de actores, de los que sean fan. Consumí, Sabrina, mucho material en inglés de gente que te interese, ¿sí? No consumas material en inglés, tal vez de cuestiones que tengan que ver con el trabajo, con el estudio, que por ahí son un poco aburridas. Consumí material de gente que te interese, siempre, de gente que te interese, de temas que te interesen, más allá de que no tengan
nada que ver con la charla que vos tengas que dar después, ¿sí? Pero a la hora de entrenar y de consumir ese material, mira videos, ¿sí? Mira charlas, mira discursos que te interesen a vos. Pao Chavarro, yo hablo muy rápido cuando estoy nerviosa y no me doy cuenta. A varios les pasa lo mismo, no sé si se dieron cuenta que no son los únicos. Me empiezo a hablar igual, me pongo fría. Bueno, ¿se acuerdan que era una de las cosas de las que hablamos, no? Ese sudor frío, las manos que empiezan a transpirar. Marina, gracias. Luciana, empecé a bailar tango hace poco y el pánico escénico al momento de subir al escenario es total y ni siquiera tengo que hablar, solo bailar. Me encantó lo de pensar que el público está de mi lado. Sí, Luciana, la gente que está ahí para ir para verte. No está ahí obligada, nadie les puso un arma en la cabeza para que vayan a verte bailar tango. Y el que no fue a verte especialmente a vos, fue a ver un espectáculo, ¿sí? Sin ser fan tuyo especialmente, pero fue a ver un espectáculo queriendo, probablemente nadie lo obligó. Y si lo obligó a algún familiar, y bueno, siempre va a haber alguien que no le cope lo que hacemos, es así. Como en la vida, no le vamos a gustar a todo el mundo, no le vamos a agradar a todo el mundo, pero no se queden con tal vez ese 1 o 2% de personas que están ahí sin querer estar, ¿sí? Nerina, hice esa postura antes de una entrevista de trabajo y me terminaron contratando, así que doy fe de que funciona muy bien, Nerina. Vamos, Nerina, dice Marina. Excelente, muy bien. Excelente, excelente. Bien, entonces, dicho esto y hablando de Linda Carter, ¿cómo la quiero a Linda Carter? Era tan linda, yo era muy fan de la Mujer Maravilla, la amo, la amo. Bien, siguiendo con este tema de la postura Mujer Maravilla, vamos a pasar ahora a el siguiente tema, ¿sí? Que es la comunicación no verbal. El cuerpo habla, el cuerpo comunica, ¿sí? Y lo que decimos es tan importante como cómo lo decimos con el cuerpo. ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Porque necesitamos que el lenguaje del cuerpo acompañe lo que estamos diciendo, ¿sí? Y vamos a empezar por la postura. ¿Por qué la postura es tan importante? Bueno, por lo que hablábamos antes con la Mujer Maravilla. Imagínense si una postura tan simple puede cambiarnos la forma en la que nos sentimos en cierto momento, ¿sí? ¿Cómo no va a cambiar esa postura la forma, no solo en la que nos podemos llegar a sentir al momento de dar una charla, sino la forma en la que la gente nos puede estar percibiendo, ¿sí? Y en cuanto a la postura, sumamente importante, evitar estar encorvados, ¿sí? Y estar rectos, derechos, ¿sí? Que la columna vertebral nos sostenga a nosotros mismos. ¿Eso implica estar tenso y rígido? No, significa poder sostenernos con la columna, poder sostenernos con el abdomen, ¿sí? De frente y de costado, acá lo podemos ver, derechos. No hace falta que estemos así, simplemente relajados, ¿sí? Pero sosteniéndonos a nosotros mismos, ¿sí? No quebrando la cadera, no encorvándonos, simplemente estando derechos. Dense cuenta que además es importante la posición de los pies, no sé si igual se nota el cursor acá, pero la posición de los pies, ¿sí? Que los pies estén en paralelo, ¿eh? A la cadera, ¿sí? Ni así, en paralelo a la cadera. No hace falta que estemos con las piernas abiertas, pero siempre las piernas derechas y los pies paralelos, ¿sí? Bien, esta postura tiene que ser, como dijimos, natural, ¿sí? No estar rectos, sino naturales. Vamos a hablar un poco de los gestos, ¿sí? Los gestos es lo que hacemos con las manos, lo que hacemos con los brazos
¿Y por qué son importantes los gestos? Porque de nuevo, los gestos tienen que acompañar el discurso, tienen que acompañar lo que estamos diciendo, ¿sí? Si por ejemplo hablamos de ampliar, ¿sí?, una estrategia de negocios, si hablamos de expandirnos a nivel comercial, ¿sí?, utilizar las manos para guiar el discurso. Si hablamos tal vez de dejar atrás, ¿sí?, por izquierda en este caso, pasa que a veces siento que me ven en espejo, pero dejar atrás, ¿sí?, una estrategia de marketing, por ejemplo, y armar una nueva estrategia, ¿sí? Dejar atrás una estrategia, dejar atrás algo e ir hacia algo nuevo, ¿sí? Utilicen las manos y utilicen los brazos para acompañar el discurso. Si van a hablar tal vez de precisión, ¿sí?, pueden utilizar y ser precisos cuando tengan que decir que un número tiene que ser preciso. Si van a hablar de fortalezas, ¿sí?, si van a hablar de crecimiento, si van a hablar de achicar un gasto, utilicen las manos para guiar ese discurso. Vamos a hablar de algunos gestos, no todos los que están acá, yo los descartaría, pero algunas cuestiones que son importantes evitar, ¿sí? La número 1, ¿dónde está mi dedito? La número 1, ¿sí? Hablar con un brazo colgando y un brazo hacia atrás no es positivo, ¿sí? A la vista, ¿sí?, la persona que los está viendo, el esconder las manos es muy negativo, el esconder manos y brazos, por lo que por lo general en la comunicación no verbal esconder los brazos y las manos implica mentir o estar ocultando algo. No siempre tiene que ser una mentira o estar ocultando algo malo, ¿sí? Generalmente la gente que hace ese gesto de esconder un brazo, por lo general es gente tímida. Lo que se están escondiendo es a ellos mismos. Pero bueno, en ese caso, por más que no estén escondiendo algo negativo para los demás, ¿sí?, es importante que traten de evitar ese tipo de gestos de esconderse. Lo mismo los dos brazos hacia atrás. Esta posición, la número 5, ¿sí?, donde la persona está con una pierna cruzada hacia adelante. De vuelta, cruzar implica cerrar, y todo lo que implique cerrar el cuerpo desde la comunicación no verbal es visto como algo negativo, ¿sí?, porque estamos cerrados a ideas. Pero además, esta posición en particular, que implica un cruce de piernas, lo que va a provocar es que el cuerpo de ustedes se balancee y pasen a ser como esos muñecos involcables que usan los niños que van hacia atrás, hacia adelante. Nada más desagradable que como audiencia estar viendo un orador que se empieza a tambalear, ¿sí? Distrae muchísimo que el cuerpo haga esto. La gente va a dejar de escuchar lo que están diciendo y lo único que va a ver es una especie de muñeco. No lo hagan. Pero además, ese tipo de posturas donde tienen las piernas cruzadas son peligrosas porque puede generar que se tropiecen, ¿sí?, y que se caigan. Recuerden siempre estar con los pies firmes al piso, ¿sí?, como les dije, en paralelo, relajados, pero planta de pie al piso. Obviamente las chicas, si tienen tacos, van a estar ¿sí?, con media planta del pie apoyado, pero es importante que estén plantados al piso y no en una posición en la que tal vez empiece a pasar esto, ¿sí? Empiecen a quebrar la cadera, les empiece a mover el cuerpo. A ver qué están comentando. ¿Cómo registramos la asistencia? Un cordial saludo. No hace falta registrar asistencia, Delia, es una charla libre y gratuita y no necesita registro, no se toma lista. Esta es una charla que ofrece la Universidad de Palermo de forma gratuita, abierta al público, con lo cual hoy nos acompaña gente de la Universidad de Palermo, docentes y también estudiantes,
Nos acompaña gente de afuera. De nada, Delia. Bien, seguimos con... Bueno, después hay dos más ahí abajo, la de la barbilla. A mí la de la barbilla, la verdad, no me molesta. Este símbolo en realidad se refiere no a hablar en público, porque claramente este cartel no lo armé yo, no voy a venir a caretear y a decir que lo armé yo, lo bajé a internet, como es obvio, con lo cual no hubiera, de armarlo yo no hubiera puesto todas estas posturas. Y la postura 4 en realidad se refiere a no en un contexto de hablar en público, sino en un contexto tal vez de una charla, porque es bastante negativo. Momento. Bueno, me está pasando algo, que es que me dejé el cargador ahí y la computadora me está avisando que me estoy quedando sin batería, así que cosas que pasan. No la voy a caretear, como les vengo diciendo desde que empezó la charla. Me voy a levantar, voy a buscar el cargador y les voy a dejar solos unos 20 segundos. Listo, fueron menos de 20. Muy bien. Les decía, este símbolo tiene que ver más con el tratar de evitar el señalamiento, no tiene que ver tanto dentro de una charla o un discurso donde por ahí tal vez señalamos ciertas personas, sino que tiene que ver más con un trato más cercano. De todas formas, en general, este dedito levantado está muy mal visto desde la comunicación no verbal. Es un gesto muy, muy desagradable, que lo que transmite es soberbia del emisor, ¿sí? Estar haciendo esto o estar haciendo esto no es algo agradable. Traten de evitar ese tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. Bueno, fundamental, entre gestos que hay que evitar, cruzarse de brazos, por supuesto. Cruzarse de brazos generalmente lo que transmite es que estamos cerrados a las ideas de los demás, ¿sí? No es un gesto negativo, traten de evitarlo. Por supuesto, si van a dar una charla, va a ser un pitch. Veníamos hablando de utilizar las manos para gesticular, con lo cual no vamos a estar hablando cruzados de brazos. Diego dice, ese gesto hacen mucho los políticos. El del dedito. Estudiantes de la Universidad de CUN, muy bien, bienvenidos a todos los que se están conectando desde la TAM, desde Latinoamérica. El gesto del dedo levantado, dice Diego Valverde. Sí, Diego, es un gesto muy, muy feo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no todos los políticos se coachean en comunicación no verbal, algunos se coachean de más y también se nota, pero sí, este gesto es un gesto que hay que evitar porque es muy desagradable. Y generalmente queda mal, a la gente no le gusta. Cuando estamos, vamos a sacar este cartel. Cuando estamos escuchando a alguien que nos habla y no sabemos qué hacer con las manos, pregunta Marina. Marina, bueno, depende quién sea que te está hablando. ¿Con quién estarías hablando? Es diferente si estás hablando con alguien cercano, con quien tenés una relación, un vínculo íntimo, a diferencia de que si estás hablando, por ejemplo, con un jefe, ¿sí? Si estás hablando con una persona de autoridad, ¿sí? O que está en posición de darte trabajo o dejar de dártelo. Y te va a estar hablando, te va a estar tal vez corrigiendo algo que hiciste mal o algún profesor, sí, no lo escuches así, ¿sí? Porque probablemente esto lo que implica es que estás cerrado a lo que te está diciendo. Alguien que viene a reclamar algo o a plantear una situación. Bueno, recordad que decimos que esto es estar a veces cerrado a lo que nos están diciendo, con lo cual, si tu idea es, y si vos querés demostrar que estás cerrada a lo que te está diciendo el otro, porque querés plantear una barrera,
Bueno, podés cruzarte de brazos, aunque hay técnicas mucho mejor para dar vuelta a la situación que cruzarse de brazos, ¿eh? Que tienen que ver con técnicas de dar vuelta a una discusión, que no las vamos a ver hoy acá porque nos va a llevar todo el día. De repente, un padre que vino a hablar de su hijo a la escuela. Bueno, sí, no te aconsejo, Marina, que cruces los brazos. Por más que no estés de acuerdo con lo que esa persona te esté planteando, no cruces los brazos. ¿Qué hago con las manos? Marina, sé natural con tus manos, ¿sí? Si le vas a estar explicando eh, por qué su hijo tuvo una mala actitud en el colegio o una mala nota, explícalo naturalmente, con las manos. Siempre las manos, las palmas, mostrar las palmas, ¿sí? En comunicación no verbal se transmite, es percibido como honestidad, ¿sí? Esto, hacer esto, ¿sí? Mostrar las manos es percibido siempre como honestidad. Por eso también van a ver a muchos políticos, volviendo a lo que comentaban antes, haciendo este gesto continuamente, porque las manos, dentro de todo lo que es el lenguaje verbal, las manos es lo más fácil de entrenar. Hay otras cuestiones del lenguaje no verbal, perdón, que son más complicadas de entrenar, que tienen que ver con, sobre todo con lo facial. Eso es muy, muy, muy difícil de controlar. Pero las manos es una de las facetas del lenguaje no verbal, del lenguaje del cuerpo, que son es mucho más fácil de entrenar. Con lo cual van a haber políticos que ya se pasan haciendo esto, ¿sí? Porque claramente estuvieron coachados y les dijeron, muestren las manos, muestren las palmas de las manos, ¿sí? No las pongo atrás porque parece que miento, ni cruzada porque estoy cerrada. Las dejo al costado, dice Marina. No, Marina, simplemente sé natural. Si la otra persona te está hablando y vos no estás hablando en ese momento y lo que estás haciendo es escuchar, sí, dejar las manos al costado, dejarlas así, ¿sí? Me voy a levantar para que veas esto, ¿sí? Esta actitud, ¿sí? De tal vez dejarlas por delante pero con las palmas abiertas, ¿sí? Que es una actitud de estar abierto hacia el otro. Bien. Lo importante, a todos les digo esto, lo importante a la hora de, vamos a volver para no irnos tanto de tema, porque el lenguaje de la comunicación no verbal es gigante. Podemos estar horas hablando de la comunicación no verbal. Podemos hacerle, podemos proponer a la Universidad de Palermo hacer otro día, si tienen ganas, una charla específicamente de comunicación no verbal, que también sería muy interesante. Pero vamos a volver un poquito al tema del contexto del que estamos hablando hoy, que es hablar en público. Lo importante, sí, por favor, dice Florencia. Muy bien, vamos a tratar de hacer una charla que sea solo sobre comunicación no verbal. Lo importante es que a la hora de hablar en público estén relajados, estén derechos, ¿sí? Que el cuerpo esté seguro y que gesticulen, ¿sí? Para que no suceda esto. La queremos mucho a Britney, pero esta foto no la favorece, pobrecita mi ángel. Eviten ser el meme de tiesa, ¿sí? Eviten, por favor. Es nada más aburrido que ver a alguien hablar que está así, como una momia, ¿sí? Como una estatua. Eviten a toda costa esa postura. Muy bien. Lo importante, como dijimos antes, es que se guíen con las manos, ¿sí? Hagan estos gestos, guíen el discurso. Yo no sé exactamente de qué charla es este GIF de Steve Jobs, ¿sí? Porque presentó muchos teléfonos, muchas versiones de teléfonos y de iPads, y en general se vestía con jean y polera, con lo cual no recuerdo exactamente de qué charla es esto, pero si se fijan, aún sin escucharlo, podemos más o menos darnos cuenta de lo que está diciendo, ¿sí? Porque hace un barrido,
que implicaría que está dejando algo atrás, y hace esto, ¿sí? Si yo tuviera que adivinar qué está diciendo, pensaría que está hablando de dejar atrás una tecnología, ¿sí? Y abordar una tecnología completamente nueva. Tal vez no es exactamente eso lo que está diciendo, y fíjense que estoy diciendo exactamente eso, y estoy utilizando las manos. Tal vez no es exactamente eso lo que está diciendo, pero probablemente vaya por ahí, ¿sí? Utilicen los brazos, utilicen las manos. Igual, una aclaración. Utilícenlas bien, porque después lo que sucede, y a veces también les pasa a mis alumnos cuando les digo que tienen que moverse más, es que pasan de la foto de Britney tiesa a hacer esto, todo el tiempo, ¿sí? A moverse y a cada cosa que dicen hacer, bueno, y resulta, y pasaba esto, y pasaba lo otro, y este gesto es bastante infantil y parece que vamos a salir volando. Entonces, no aleteen, no hagan cualquier gesto, sean naturales, ¿sí? Ni Britney, ni empiecen a aletear Red Bull me da alas. Sean naturales, siempre, sean auténticos y sean naturales, ¿sí? Bien, en cuanto a, hablamos de las posturas, esta postura no tiene que ver con hablar en público, tiene que ver con estar sentado, pero esta postura lo que transmite es absoluta seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que no solo está abierta, ¿sí? Sino que se está adueñando del espacio. Una persona que se adueña del espacio en el que está, ya sea un espacio de una silla, un sillón, sino también un espacio, un escenario. La persona que se adueña de ese espacio y lo transita y lo vive y lo ocupa, transmite seguridad, ¿sí? Y cuando tengan que entrar, si tienen que entrar a un escenario, ¿sí? O si tienen que caminar, traten de caminar. Si tienen una charla en donde tienen un escenario, traten de transitar ese escenario, ¿sí? Vayan y vengan, no se queden estáticos en un solo lugar. A veces sí tenemos un soporte visual y tenemos un lugar del que no nos podemos mover y nos vamos a tener que quedar quietos en ese espacio porque tal vez hay un atril, tal vez hay un micrófono fijo. Bueno, traten de adueñarse de ese pequeño espacio que tengan. El espacio que les sea dado, sea un espacio grande o sea un espacio pequeño, ocúpenlo. Está para ustedes. Ese espacio, durante ese rato, es de ustedes. ¿Sí? Así que Matthew McConaughey es una de las personas que más suele ocupar el espacio que habita, ¿sí? Para caminar y para sentarse. Vayan relajados por la vida. ¿Qué nos están diciendo por acá? A ver. ¿Qué se puede hacer cuando una persona tiene ansiedad? Yo, por ejemplo, tiendo a mover mucho las manos y balancearme para tranquilizarme. Bueno, dijimos que balancearse no es algo deseable, ¿sí? Balancearse, recuerden, lo que van a parecer es un muñeco involcable, ¿sí? Y si mueven mucho las manos así, lo que van a aparecer son esos muñecos inflables de los parking, que se mueven todo así. Recuerden, para tratar de controlar la ansiedad, respirar, la posición de Mujer a Maravilla, hablar lento, pero vamos a seguir hablando de eso durante toda la charla. Vamos a ir ahora a la mirada. ¿Y por qué la mirada es tan importante? Porque necesitamos conectar con la gente que nos está escuchando. Por eso la mirada es tan importante. Hablaban al principio de todo de mirar al infinito, ¿sí? Bueno, mirar al infinito no suele ser una buena opción porque en el infinito no hay nada. Entonces, recuerdo, sí, una de ustedes, de las chicas, había dicho, yo probé hacerlo de mirar al infinito y no me sirvió. No, evidentemente no te va a servir porque estás mirando a la nada misma y es como hablarle a la pared, qué sé yo. A mí no me tranquilizaría hablarle a la pared.
es importante conectar con la gente a la que le estamos hablando, ¿sí? Hay varios consejos y trucos, ¿sí? de oradores para la mirada al público. Una de esas es la mirada en Z, ¿sí? La mirada en Z consiste básicamente en hacer una Z con la mirada, ¿sí? Hablo y voy mirando hacia un lado, bajo y miro hacia el otro mientras hablo. Dibujo una Z con mi mirada y así puedo durante toda la charla asegurarme de mirar a todo el público presente, ¿sí? Mirar a los ojos es sumamente importante porque de nuevo conecta con las personas. Si hablamos a la nada no estamos conectando con nadie. Estaríamos conectando con la pared no es parte de la audiencia y necesitamos conectar con la gente que está ahí para escucharnos a nosotros, ¿sí? Ahora, hay gente a la que le da mucha timidez mirar a otro y sobre todo a un desconocido a los ojos. Y ahí hay un truco que es la mirada del entrecejo. La mirada del entrecejo es un truco que se utiliza para justamente estas situaciones de timidez. Y básicamente lo que se cambia es mirar a los ojos por mirar al medio del entrecejo de las personas, ¿sí? Cuando miran a alguien, mirarlo al entrecejo. Ese entrecejo, ¿sí? Para la persona a la que están mirando, la persona a la que están mirando va a sentir que la están mirando a los ojos, por más que no la estén mirando a los ojos. Hagan la prueba. Hagan la prueba con la persona que tengan ahora al lado, ¿sí? Si tienen a alguien al lado, obviamente. Y mírenla a los ojos y mírenla al entrecejo en el orden que quieran y pregúntenle a la persona si se dio cuenta. Obviamente no estén tan cerca de la persona, estén a unos metros, pero tampoco tanto, ¿sí? Con un par de metros, 1,5 metros alcanza. Pregúntenle a la persona si se dio cuenta de la diferencia. Probablemente les diga que no, ¿sí? Evitar mirar a quien tiene una actitud negativa, esto es sumamente importante, sobre todo si están nerviosos, pero aun cuando no lo están, cuando estén dando una charla, cuando estén haciendo un pitch, si justo hay una persona que no los está mirando, que está con el móvil en la mano en otra, que está cruzado de brazos, que está así, no miren a esa persona, olvídense de esa persona, ¿sí? Primero porque esa persona probablemente o no está interesada o está teniendo algún problema, no siempre, no piensen que somos el centro del mundo, no siempre es porque no nos quieran o porque los estén aburridos por lo que estamos contando, la gente tiene sus propios problemas y tal vez está en otra porque está pensando en sus cuestiones. No miren a esa persona, no se enganchen con esa persona, ¿sí? Primero porque los va a hacer poner todavía más nerviosos. Segundo, porque ¿para qué querríamos estar hablándole a alguien a quien no le interesa lo que estamos contando? Entonces, conéctense con la gente que sí les está prestando atención, con la gente que los está mirando, con la gente que tal vez está sintiendo o se muestra interesada, ¿sí? No solo para los que están nerviosos, sino también para los que no están nerviosos. No miren a la gente que no está enganchada o que está en otra. A veces va a haber gente que no va a estar enganchada y está todo bien. No es necesario que todo el mundo nos quiera en la vida, ¿sí? Olvídense. Me estaban haciendo una pregunta. El triángulo mágico, mirar ojos, nariz y boca, creo. Sí, todos esos trucos están bien, ¿sí? Pasa que mirar ojos, nariz y boca implica que uno esté paseando por la cara de la persona, ¿sí? Y es más factible que el otro note que uno está paseando, que la otra persona está paseando por tu cara. Traten de buscar un punto fijo que no les cause intimidación, si son gente a la que les causa timidez mirar a los ojos, y busquen el entrecejo y miren ahí. La persona va a sentir que la están mirando, ¿sí? Y acá 2 personas, bueno, mira, que me hace... Me traiciona la presentación, metiendo algo que yo no quiero. Bien. 2 personas que se miran muy amorosamente, no podía evitar
poner este GIF de la serie Mrs. Maisel, porque es una de mis escenas favoritas y porque nada describe mejor la importancia de una buena mirada y de una mirada abierta y honesta, y en este caso de total enamoramiento, como esta escena. Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar un poquito de la voz, que es súper importante y que obviamente en algún momento vamos a tener que hacer una charla aparte, ¿sí? Para hablar de la voz, porque la voz es un tema gigante. Pero vamos a tratar de abordarla como podamos hoy. Decían algunos de ustedes primero, sí, cuando yo iba preguntando qué cuestiones les traían problemas a la hora de dar una charla en público, y algunos decían, no se me entiende cuando hablo. Bien. Y esto tiene que ver con la articulación, ¿sí? La articulación es importantísima a la hora de hablar en público. Les diría que es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que define si se va a entender lo que estamos diciendo o no. Ustedes pueden tener un volumen más alto, un volumen más bajo, pueden tener una voz muy grave o una voz súper aguda, pueden hablar muy monótono, que tampoco estaría bien. Ahora, la gente en general piensa, no, porque yo hablo muy bajo. Ok, pero antes de fijarnos cuán alto o bajo de volumen estamos hablando, cuán afuera o cuán adentro está esa voz, tenemos que fijarnos si estamos articulando. Porque podemos estar hablando un volumen altísimo, pero si no articulamos, de todas formas no se va a entender absolutamente nada de lo que digamos, ¿sí? ¿Y en qué consiste la articulación? Bueno, la articulación consiste en articular, obviamente, en darle forma a la boca, ¿sí? Por dentro y por fuera. Tenemos articuladores pasivos y articuladores activos dentro de la boca. No vamos a entrar en ese detalle ahora porque ya dijimos es para otra charla, pero es sumamente importante que la boca forme las vocales correctamente, que se articulen bien las consonantes y que se mueva, que no pase esto, que no sea alguien que habla con la boca así cerrada, casi sin abrirla, estirada, abierta pero completamente estirada, y entonces igual no se entiende nada porque no se diferencia prácticamente ninguna vocal de otra. Bien, y tenemos un truco para la correcta articulación de las vocales, sobre todo, y es el siguiente, ¿sí? Le vamos a poner el ejercicio del lápiz, dice Fran, sirve en estos casos. El ejercicio del lápiz es muy bueno, Francisca, y sobre todo el ejercicio del lápiz sirve para la gente que tiene problemas con las R's, ¿sí? La gente que le patina la R, ponerse un lápiz virome entre los labios y decir, por ejemplo, ferrocarril, terremoto, rana, palabras con R, porque lo que obliga a la lengua a trabajar, ¿sí? Y ese obligar a la lengua a trabajar, a tener que hacer mayor esfuerzo del normal, activa ese movimiento que en general está faltando, ¿sí? Está bien el ejercicio también del lápiz porque obliga a articular, pero recuerden esto, ¿sí? Todas las vocales en general, y esto es muy fácil de acordarse, si empezamos con A, E, I, O, U y seguimos como si fuera un loop, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, tienen que tener un poquito del anterior. Y la 1 la vamos a usar para cubrir. Cubrir es lo que utilizamos, es lo que decimos en técnica de canto para darle forma a las vocales. Entonces, a la A vamos a tratar siempre de ponerle un poquito de O, ¿sí? Como si viniera antes. ¿Qué significa esto? Que la vamos a hacer redonda, no vamos a hacer A. Porque una A lo que hace es primero tirar el sonido hacia la garganta. Y segundo, que si decimos mañana,
nos queda la boca toda cerrada. Recuerden, además de que no se entiende, que la boca como más se abre es en vertical. Ninguno de ustedes mastica hacia los costados. Como más podemos abrir la boca es en vertical. Con lo cual es importante que la boca se abra en vertical y no tanto en horizontal, porque esto tironea el sonido hacia atrás, hace que el sonido quede atorado en la garganta y además tensa los músculos de la cara, ¿sí? Entonces, si a la A le ponemos un poquito de O, nos queda una A en lugar de A. Lo pueden practicar en casa y lo pueden practicar frente al espejo. A. A la E le vamos a poner un poquito de A también y en lugar de E va a ser E. Vean cómo la comisura de mis labios está mucho más relajada cuando yo hago E que cuando hago E. Lo mismo con la A. A. E. Relajen la boca. Cuanto más relajada está la boca, más se abre. A la I, grandes problemas hay con la I, a la I le vamos a poner un poquito de E. Recuerden que siempre vamos para atrás. ¿Y eso para qué? Para que en lugar de ser I, sea I. Miren qué grande es la diferencia. I, I. Siempre un dedo de luz entre los dientes I. Y les va a quedar una I divina. I. I. Si hacen I con los dientes apretados, si hacen E con los dientes apretados, no se les va a entender nada. Y además el sonido se va a ir hacia atrás, lo que va a provocar que no se proyecte y que además les duela la garganta, ¿sí? Bien, la O es la vocal más redonda de todas, con lo cual no se cubre, no se utiliza ninguna otra vocal para armar la O más que la O. Ahora, lo que se tienen que asegurar es de que la O realmente sea una O y no O. Tengo muchos alumnos que hacen O, yo, O. Eso no es una O. Eso es como una especie de O que es una A que no se entiende, ¿sí? Oso, oso. No, oso. Oso no es nada. Oso. La O es O. Y la U es la vocal más chiquitita de todas. Y es como una U, es como una O, pero más chiquitita, más cerrada. Con lo cual, asegúrense de que la U sea realmente una U. ¿Sí? U. Como si fueran a tomar por una pajita. U. O a dar un besito. ¿Sí? No es O, ni es O, es U. Músculos relajados. Esto quiere decir que tenemos que hablar todo así. No, no porque eso tensaría la cara. Siempre relajados los músculos de la cara, siempre. Cualquier articulación, cualquier abertura que hagan con la boca, tiene que ser desde un lugar de relajación. Dense cuenta que cuando bostezamos, nos estamos relajando. A nadie le duele bostezar. Nadie se tensa o se estresa por bostezar. Todo lo contrario. Relajamos, ¿sí? Entonces, recuerden que la articulación tiene que ser siempre desde un lugar de relajación. Bien, vamos a hablar un poco del tono y la importancia del tono cuando damos una charla, ¿sí? Podemos tener un tono grave, un tono más agudo, cada uno tiene el timbre de voz que tiene, ¿sí? Pero hay algo sumamente importante a la hora de dar una charla, que es a toda costa, y esto grábenselo, evitar la monotonía, ¿sí? ¿Y qué significa la monotonía? Bueno, justamente la monotonía implica hablar todo el tiempo en un mismo tono, ¿sí? Sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de acentuación en alguna palabra en particular, sin ningún tipo de diferencia de volúmenes, sin ninguna pausa.
La monotonía implica una voz que habla todo el tiempo así, en este mismo tono y no hay variación de volúmenes, ni espacios, ni diferencias tonales y se vuelve prácticamente robótica y estoy empezando a hablar como Siri de Apple. Eviten eso. Es aburrido y la gente que los escucha se va a desconectar, se va a aburrir y va a dejar de escucharlos. Fíjense la diferencia entre estas tres voces, ¿sí? Esta de acá es una voz masculina, ¿sí? La parte blanca es el rango de frecuencia masculina. Una voz masculina hablando normal, ¿sí? Con diferencia de tonos. Fíjense la diferencia, los picos. La voz, en general, tiene picos de frecuencia cuando es natural. No hablamos todo el tiempo en un mismo tono. Cuando la gente habla en un mismo tono, por lo general es porque se pone nerviosa. Ahora, cualquiera de ustedes que les suele pasar, prueben o escúchense cuando tienen una conversación normal con alguien y se van a dar cuenta que esa monotonía no está, ¿sí? En el caso de este gráfico, es una voz femenina, la mía, está más llena porque en realidad es un texto más largo que el primero, ¿sí? El primero es un audio más cortito y este es un audio más largo y por eso está más lleno, pero fíjense la diferencia de picos. Por supuesto está más apoyada sobre el cuadrante violeta porque es una voz femenina y la frecuencia es más alta, y la primera está apoyada sobre un cuadrante blanco que es la frecuencia masculina, y tiene picos sobre esa frecuencia, tocando algunos picos más altos. En el caso de mi voz, tengo picos y bajas sobre la frecuencia femenina, tocando algunos puntos de frecuencias más graves, ¿sí? Porque, de nuevo, tiene que ver con el timbre de cada voz. Ahora, la voz del medio, ¿sí? Soy yo también, pero hablando de forma muy, muy, muy monótona, en un mismo volumen, en un mismo tono, sin absolutamente ningún tipo de emoción ni nada de lo que les decía antes. Y miren lo que sucede, ¿sí? Se mantiene en un mismo lugar con unos picos muy, 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 muy cortitos. Y eso es lo que a toda costa hay que tratar de evitar, ¿sí? Evitar esa monotonía. Piensen que en general el tono de la voz, no todos tenemos el mismo tono de voz en las mismas situaciones. Si lo piensan, cuando estamos hablando de algo serio o de algo grave, nuestra voz tiende a bajar. Si tenemos que dar una mala noticia, si le tenemos que contar, si tenemos que hablar de algo que es, sí, de vuelta, que es serio, que es grave, solemos hablar en un tono más grave, porque básicamente estamos diciendo algo que nos enoja, que nos entristece. En cambio, si vamos a hablar algo que nos emociona y nos entusiasma, vamos a hablar en un tono muchísimo más alto. No sabés lo que pasó el otro día. Vamos a hablar en este tono, ¿sí? Las voces tienen diferencia de tono, aún una misma voz, ¿sí? Justamente porque la emoción afecta el tono. Con lo cual, cuando demos una charla, cuando hablemos en público, utilicemos esa variación tonal que utilizamos normalmente cuando hablamos de algo, dándole importancia a las palabras que les tenemos que dar importancia. ¿Qué puedo hacer si las personas siempre me dicen que sueño como niña, que sueno como niña porque mi voz es suave y más aguda? Bueno, Diana, primero te preguntaría lo siguiente, ¿a vos te molesta tu voz? Porque si a vos no te molesta tu voz, lo que opine el resto de tu voz no debería importarte. Esa es la primera pregunta que te haría. En el caso de que sí te moleste tu voz, hay formas de trabajarla que tienen que ver con técnica vocal, que se pueden hacer. Hoy no me puedo explayar en eso porque el tema de hoy es hablar en público, pero básicamente, para darte un tip muy, muy rapidito, tiene que ver con el armado de la caja de resonancia, ¿sí? La caja de resonancia de la voz es esta, y sobre todo la boca, ¿sí? Como en una guitarra es el cuerpo de madera, en la voz esta es la caja de resonancia y sobre todo
esta parte. Cuanto más grande es la caja de resonancia, más cuerpo tiene la voz. Cuanto más chiquita es la caja de resonancia, menos cuerpo va a tener la voz. De todas formas, lo agudo y lo grave en las voces tiene que ver con la longitud y el grosor de las cuerdas vocales, ¿sí? Pero aún así podemos engrosar nuestra voz si, por ejemplo, hablamos en un tono un poco más bajo, como el que estoy hablando yo en este momento, y armamos una caja torácica, una caja de resonancia amplia y grande, y bajamos el tono un poquito, nuestra voz se agrava. En cambio, si hablamos un poquito más arriba, en esta zona más de voz que resuena en este sector y que se le dice más voz de cabeza, podemos hablar así. Incluso podemos hablar en este tono si llevamos la voz muchísimo más arriba. Bueno, no voy a hacer hoy todos los personajes que suelo hacer en las clases de coacheo vocal, porque nos vamos a ir de tema. Pero básicamente la forma que le armes a tu boca y dónde coloques la voz un poquito más abajo y más grave puede ensancharla. Bien, el ritmo y la velocidad, que vamos a tratar de ir poniéndoselo para que nos vamos a ir quedando sin tiempo. El ritmo y la velocidad son importantes. No hablen súper rápido cuando van a hablar en público, tampoco obviamente el extremo de hablar así de lento. Pero entre el exceso de velocidad y la lentitud, siempre es preferible la lentitud, sobre todo si van a decir algo importante. Pueden utilizar la variación de velocidad para justamente ponerle énfasis o quitarle énfasis a ciertas palabras. Ahora, lo que les puedo asegurar es que si ustedes hablan muy rápido y hablan así en una charla, lo que se percibe del otro lado es que por un lado están nerviosos y por otro lado que se quieren ir lo antes posible. Ahora, si yo hablo con lentitud, dándole importancia a cada palabra de lo que estoy diciendo, dándole énfasis a lo que estoy diciendo y hablando con la velocidad que realmente necesitan algunas palabras en particular, el mensaje va a llegar mucho mejor y la gente va a prestar muchísima más atención. Que si hablamos todo así, súper rápido, que parece que no le estamos dando importancia a absolutamente nada. Bien, el volumen, hablamos un poquito de eso antes, y el volumen va a depender de un montón de situaciones, de la propia voz, pero también de si tenemos un micrófono delante o no. Es importante tener un buen volumen, es importante, por supuesto. ¿Cómo se logra un buen volumen de voz? De vuelta, es un tema ya para una clase específica de técnicas vocales, ¿sí? Pero básicamente, articular bien y abrir la boca cuando hablamos, no hablar entre dientes, todo así, ya eso genera volumen, ¿sí? Y vamos a la respiración. Respirar tranquilamente, no se apuren, respiren tranquilamente y respiren lo justo y necesario. No tomen aire como si se fueran a zambullir 3 minutos en una pileta de natación, ¿sí? Tomen la cantidad necesaria entre coma y coma para lo que tienen que decir, ni menos ni más, ¿sí? La respiración afecta también el volumen, ¿sí? Porque el volumen se maneja con ese armado de caja de resonancia y compresión de aire desde el diafragma, pero lo vamos a ver en otra charla. Y quiero hacer un repasito de algunas cuestiones muy rápidas que tienen que ver con algunos consejos de salud, ¿sí? A la hora de hablar en público, para evitar ciertos dolores de garganta. Algunos, igual dolores de garganta, van a tener que ver con cuestiones de técnica vocal, que obviamente hay que trabajar, pero pueden, ¿sí?, evitar consumir algunos alimentos y bebidas antes de dar una charla importante y evitar y consumir, al revés,
algunos alimentos y bebidas que pueden ser beneficiosos, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos evitar si van a cantar o hablar en público? Dulces. ¿Esto quiere decir que nunca más en la vida van a poder comer algo dulce? No, no. Estamos hablando de ese mismo día, ¿sí? Las horas anteriores a ese discurso, a ese pitch que tienen que dar, ¿sí? A esa charla. Bien, los dulces. ¿Por qué los dulces no? Porque el azúcar el exceso de azúcar suele favorecer la mucosidad, o sea, las flemas. Y nadie querría estar hablando y que se cruce una flema en el medio. Así que eviten comer alimentos con exceso de azúcar, ¿sí? En las horas previas a una charla importante. Los lácteos son también alimentos que deberíamos evitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son inflamatorios. Y pueden, por ende, también, si estamos atravesando algún resfrío, provocar aún más inflamación. Incluso les diría que los lácteos los eviten más allá de que no tengan que hablar en público, simplemente si están atravesando un resfrío o una gripe, eviten los lácteos por unos días, ¿sí? Porque los lácteos van a retrasar la sanación, ¿sí? Bebidas con gas. Esta además tiene azúcar. Traten de evitar bebidas con gas. ¿Por qué? Bueno, por razones obvias. El gas puede provocar eructos en medio de la charla. Nadie quiere que eso le pase. Eviten gaseosas, cervezas, aguas gasificadas. Sí, las pueden tomar después. Cítricos. Nada de cítricos. ¿Por qué? Porque irritan las cuerdas vocales, ¿sí? Son muy ácidos. Si ustedes se fijan, cuando toman una limonada o un jugo de naranja, queda una sensación de acidez y de irritación en las cuerdas. Con lo cual, limonada, jugo de naranja, jugo de pomelo, prohibidísimos horas antes y mucho menos justo antes de hablar o cantar, ¿sí? Alimentos picantes. ¿Por qué? Porque pueden provocar acidez. Y a esto le voy a agregar cualquier otro alimento que ustedes ya sepan, porque se conocen y conocen sus cuerpos, que les pueden provocar acidez o que les puede provocar reflujo, ¿sí? Hay gente que se lo provocan las medialunas, por ejemplo. Eviten cualquier alimento que les pueda provocar reflujo, porque el reflujo es acidez y la acidez irrita las cuerdas. Recuerden que estamos hablando de las horas previas a cantar. Bien, el café. El café y el té son astringentes, por ende deshidratan las cuerdas. Esto quiere decir que si yo doy una charla no puedo, o sea, o si usualmente en mis clases no me puedo tomar un café antes de mis clases, no, bueno, si son cuestiones que ustedes hacen de forma diaria, bueno, van a tener que tomar un café, pero si tienen realmente una charla importante que dar, si tienen una conferencia, si tienen que hacer un pitch, traten de evitar el café o el té. Y si no lo pueden evitar, tómense un vaso de agua, la misma medida de té o café que hayan tomado, tómense además un vaso de agua a temperatura natural para contrarrestar esa deshidratación que producen las teínas, ¿sí? Bebidas alcohólicas, lo mismo, deshidratan las cuerdas. El vino tinto en particular es bastante astringente y provoca resequedad. Y por último, el cigarrillo. El cigarrillo, obviamente, el que es adicto al cigarrillo no va a dejar de fumar, pero aunque sea, traten de evitar fumar en esas horas previas a esa charla tan importante que tengan que dar. Algunos tips de alimentos que sí son beneficiosos. El jengibre es antiséptico y da calor a las cuerdas, con lo cual pueden masticar un poquito de jengibre antes de una charla importante, ponérselo un poquito de té con miel, ¿sí? Más allá de que el té es astringente, después lo reemplazan, se toman un vasito de agua. El bicarbonato de sodio. Pueden hacer unas gárgaras de bicarbonato de sodio con un poquito agua tibia con bicarbonato. Gárgaras, no las traguen, solo unas gárgaras. Eso suaviza la garganta. Lo pueden hacer antes de una charla o bien lo pueden hacer si sienten que tienen la garganta irritada, ¿sí? La miel es antiséptica.
con lo cual también es buena. Ojo con el exceso y ojo con, como es dulce, no inmediatamente antes de hablar, pero unas horas antes tomarse un tecito con miel es beneficioso. La comida, no vayan en ayunas a dar una charla importante o a hablar en público, ¿sí? Pero tampoco coman comida pesada. Traten de consumir alimentos que sean de fácil digestión y que sean ricos en agua, ¿sí? Vegetales, verduras, tal vez alguna pasta que tiene energía, pescados, etc. Y por último, la más importante, el elemento más importante de todos, el agua, ¿sí? El agua. Siempre tengo agua al lado mío cuando tengo que hablar o cuando tengo que cantar. El agua a temperatura ambiente, sin gas, es el mejor amigo de cualquier orador y es el mejor amigo de cualquier profesor y cualquier persona que tenga que dar una charla por largo tiempo, ¿sí? Agua a temperatura ambiente, recuerden, ni fría ni caliente. Agua natural, sorbos pequeños, ¿sí? No cometan el error de no tomar durante mucho tiempo y después tragarse media botella de agua. Sorbos pequeños, porque si tragan de repente pueden correr el riesgo de atorarse y hasta incluso que lastimarse el esófago y quedarse con una sensación de incomodidad, con lo cual agua a temperatura ambiente es el mejor amigo, ¿sí? Me quedó pendiente, no les voy a mentir, me quedó pendiente hablar de estructuras, pero ya la charla tiene que terminar en 3 minutos. Se hizo muy, muy, muy larga. Les iba a hablar de estructura y la importancia de estructurar los discursos, ¿sí? Así que voy a hacer muy, muy repasito. Importantísimo que tengan claro los comienzos y el final de cada charla y sobre todo cómo la van a estructurar, que traten de enganchar a la gente, de ser naturales, de ser auténticos, de saber qué es lo que el público necesita de ustedes y dárselos, de saber quién tienen adelante, de ofrecer soluciones y sobre todo de no ponerse ustedes delante del discurso. Nada peor que una venta agresiva de un producto. La gente conecta con las emociones, ¿sí? Entonces, es muy importante que dentro del producto que ustedes van a vender, hablen sobre aquello que conozcan bien, no empiecen a inventar cualquier cosa, hablen de lo que saben, hablen de lo que los emociona a ustedes, hablen de lo que les apasiona, porque si a ustedes les apasiona el tema del que van a hablar, eso se transmite, la gente lo percibe y se va a enganchar mucho más fácilmente que si hablan de algo que no les interesa, ¿sí? Y por sobre todo, no traten de venderse a ustedes mismos, traten de poner por encima y antes de ustedes el tema, ¿sí? De lo que quieren hablar. Es más importante la gente que ustedes tienen delante de ustedes, conecten con esa gente, ¿sí? Y no traten de estar bajando línea de mi Facebook, mi Instagram, hagan clic acá, síganme, porque eso es muy contradictorio. Vamos a hacer otro día, voy a proponerle a la UP hacer otro día una charla para hablar solo de estructuras, de discurso que me parece súper, súper interesante. Tenemos que ir cortando una de las mejores charlas de la UP. Gracias, Paula, de nada, Sabri. Gracias, Brinca, gracias, Pao. Gracias a Rotondi, gracias Vanessa, gracias Jorge, gracias a todos. Por último, les digo, como digo siempre, tu voz importa, cuídala, ¿sí? Y hacete escuchar. Es tu mejor herramienta, ¿sí? Lo que sea que necesites decir y que tengas para contar, no te lo quedes, contáselo al mundo, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos la próxima.